Hola, buenos días. Ahora sí, hemos esperado un par de minutos. Esperemos que ya hayan llegado ya todos los asistentes. Bueno, buenos días y les saludamos desde iSmart. Bienvenidos al webinar en directo sobre tecnología endoscópica inline de nuestro socio alemán SOPAT. Hoy nos va a acompañar Íñigo, es nuestro presentador, y Íñigo Zavalía es nuestro jefe de producto de todos los productos de SOPAT, quien va a ser el presentador de este webinar. En él hablaremos de las soluciones para la determinación de tamaño de partículas en línea. Sí que les quería comentar que el webinar tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos, donde si tienen alguna duda, en sus pantallas verán abajo a la derecha, pueden escribir en el chat que tenemos habilitado. Íñigo no va a ir contestando a las preguntas durante toda la presentación, sino que al final del webinar, Íñigo dará paso, habrá una ronda de preguntas y respuestas que durará aproximadamente, según las preguntas que haya, unos 10 minutos. Entonces, durante toda la duración del webinar pueden ir escribiendo las preguntas y serán contestadas todas las preguntas al final. También les queríamos comentar que toda la presentación está siendo grabada. La presentación se les enviará a partir de mañana o pasado mañana. Se les hará llegar tanto la presentación como el vídeo o un enlace al vídeo para que lo puedan ver tranquilamente cuando deseen. Pues presentado ya un poco cuál va a ser cómo va a ir el discurso del seminario, del webinar, le doy paso a Íñigo, quien presentará el webinar y responderá a las preguntas, como les he comentado, al final. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, dar la bienvenida al nuevo webinar que vamos a realizar sobre la tecnología SOPAT, que principalmente es para determinación del tamaño de partículas en línea. Vamos a comparar esta tecnología con otras tecnologías de laboratorio. Vamos a ver pues, cómo se puede hacer la correlación entre los resultados de una tecnología con respecto a la otra y demás. Pero bueno, vamos a ir centrando un poco la presentación y demás. Bueno, para hacer una pequeña introducción de lo que es iSmart, bueno, somos una empresa que nos dedicamos a dar servicio en cuanto a lo que son soluciones de instrumentación científica. Para eso trabajamos con los principales fabricantes, como son Malware Analytica, PMS, SMS, CTEM, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los cuales destaca también SOPAT. Dentro de las soluciones que aportamos, pues nos centramos mucho en la caracterización física de materiales, como pues la determinación del tamaño de partículas, distribución del tamaño de partículas, la concentración, la conductividad térmica. Tenemos equipos de microscopía electrónica, microscopía óptica digital, etcétera, etcétera. También disponemos de un laboratorio de servicio de análisis en el que realizamos muestras pues, para clientes que tienen muestras recurrentes, que tienen que determinar pues, tamaño de partículas, conductividad térmica, estudio de absorción. También tenemos este tipo de servicios. Y tenemos también un departamento de suministro de consumibles, principalmente enfocado en consumibles para microscopía. Dentro de lo que es la tecnología SOPAT, bueno, vamos a hacer una introducción de en qué consiste. Vamos a ver que es una tecnología que se basa en microscopía. Tenemos básicamente un microscopio endoscópico dentro de lo que es la sonda SOPAT y con la cual vamos a ir viendo imágenes. Estas imágenes se van a tratar, vamos a desarrollar unos algoritmos y en base a estos algoritmos podemos determinar la distribución del tamaño de partículas en línea. Vamos a ver las características y las ventajas que tiene bueno, tener un equipo de proceso. Vamos a ver la gama de sondas SOPAT y qué información necesitaríamos para poder configurar la mejor solución posible de acuerdo a las condiciones que tengamos en el proceso. Vamos a ver distintos accesorios, pues desde el punto de vista para tener una buena imagen, distintos accesorios de conexión a los puntos de proceso. Vamos a ver una serie de aplicaciones y los clientes principales que trabajan con este tipo de soluciones. Dentro de lo que es la tecnología SOPAT, bueno, pues lo que tenemos, como hemos comentado, es un microscopio endoscópico que iría introducido en lo que es la sonda. Y luego vamos a tener un vástago que es el que va a ir conectado al proceso. En este caso, pues tendríamos un reactor, pero lo podemos conectar de igual manera dentro de una tubería de proceso, dentro de un molino. Cualquier
punto del proceso en el que haya que controlar esta distribución de tamaño de partículas y optimizar este tamaño de partícula, pues podemos conectarlo. Este tipo de sondas, bueno, lo que van a ir es registrando este tipo de imágenes que vemos en pantalla. De acuerdo, vamos a poder diferenciar tamaño de partículas, vamos a poder diferenciar distintos colores dentro de lo que es el proceso, con lo cual podríamos diferenciar distintos tipos de partículas que formen parte de ese proceso. En base a este tipo de imágenes, bueno, pues vamos a desarrollar estos algoritmos que nos van a determinar, pues, cada una de las partículas que están enfocadas en cada momento. Como veis en la imagen, pues, bueno, tenemos unos puntos verdes que identificarían las partículas negras y unos puntos naranjas que identificarían partículas más claras, que pueden ser, pues, contaminantes dentro del proceso o parte de las partículas que forman parte del proceso. Y en base a estas imágenes que tenemos ya con el algoritmo matemático, pues vamos a ir desarrollando esta distribución del tamaño de partículas en línea. Quiere decir, vamos a poder visualizar en todo momento en qué condiciones del proceso estamos. Y en base a esta información que tenemos de la distribución del tamaño de partículas, también podemos tener información de, bueno, pues de la circularidad de las partículas, de la relación de aspecto que tienen las partículas o de cualquier otro parámetro asociado a esta forma de las partículas. Bueno, ¿qué nos aporta el tener un sistema en línea? Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro. Este ejemplo es de una fabricación de unas perlas cerámicas en el que tenía el cliente un proceso cíclico. Entonces, lo que estaba haciendo el cliente en su momento era coger una muestra puntual, llevarla al laboratorio y el laboratorio, una vez analizado, le daba el OK o el no OK de acuerdo al, bueno, pues a la distribución del tamaño de partículas, al tamaño de partículas que fuera el objetivo del análisis. Pero claro, cuando el laboratorio analizaba esta muestra concreta, igual ya estamos en otro punto del proceso en el que las condiciones ya no eran óptimas para recoger el producto pues en las condiciones más favorables. Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo que tenemos es un sistema que te está midiendo en el propio proceso, con lo cual no necesitamos ningún tipo de dilución, como suele suceder con los equipos de laboratorio. No hay que hacer ningún tipo de extracción, ni necesitamos pues que vaya una persona cada cierto tiempo a recoger esta muestra. Es un método directo y objetivo. No necesitamos de un método auxiliar para poder determinar esta distribución de tamaño de partículas y, sobre todo, también pues, que tenemos el dato en el mismo momento y que por problemas también de prevención, pues la persona que tiene que ir a recoger esta muestra no tiene que ir. ¿Cómo determina el sistema SOPAD estos tamaños de partículas? Lo hace a través del diámetro de Feret. Básicamente lo que hace es una proyección de la partícula en 3 dimensiones, la haría en 2 dimensiones, y de acuerdo a tangentes paralelas, pues podemos determinar el diámetro máximo, el mínimo o el diámetro medio de Feret. En base a estos diámetros máximo, mínimo, medio, podemos hacer otra distribución del tamaño de partículas, podemos sacar percentiles, los habituales suelen ser 10, 50 y 90, pero podríamos sacar los percentiles que sean necesarios para el cliente, podemos sacar porcentajes por encima de X tamaño de partículas. O sea, quiere decir, el equipo lo que nos va a permitir es sacar unas imágenes y en base a esas imágenes dar la información que el cliente necesite para cada aplicación. Como hemos comentado, a la hora de calcular el diámetro de Feret, lo que tenemos son rectas paralelas tangentes a la partícula. Entonces, estas rectas paralelas, la distancia máxima correspondería al diámetro máximo de Feret, que correspondería a esta línea roja. Y en el caso de la distancia mínima entre rectas paralelas tangentes, pues tendríamos el diámetro mínimo de Feret. En base a esto, pues podemos hacer una relación de aspecto que correspondería a la relación entre el diámetro mínimo y el máximo de Feret. También, en base a esta información, pues podemos calcular tanto el diámetro equivalente de área, diámetro equivalente del perímetro y, en base a estos dos parámetros, poder calcular la circularidad equivalente de esta partícula. Evidentemente, no homogénea, podríamos dar la relación de circularidad de esta partícula. Vamos a ver más detalle
¿qué tipos de sondas tenemos? ¿Vale? En un principio, pues como veis aquí, no todas las sondas valen para todas las aplicaciones, es decir, no todas las sondas cubren el rango completo desde 0,5 micras hasta varios milímetros, sino que tenemos que seleccionar la sonda apropiada para cada aplicación. Es decir, tenemos sondas para tamaños microscópicos que irían desde 0,75 a 75 micras. Tenemos unas sondas mesoscópicas, distintos modelos de acuerdo a la aplicación en la que vayamos a trabajar. Tenemos unas ondas especiales que son para aplicaciones muy concretas, como pueden ser la sonda Chocoscope o la Microbubble, que son sondas específicas para aplicaciones de sector chocolates, alimentación o sector burbujas. Y tendríamos ya unas sondas que son macroscópicas, que digamos que tienen un rango de tamaño de partículas más grandes. Y en el caso de la sonda InView, digamos que es la única sonda de las que tenemos aquí que no tiene que estar en contacto con la muestra. Por otro lado, es importante a la hora de definir qué tipo de sonda necesitamos para cada proceso, pues conocer perfectamente el proceso, en qué condiciones de temperatura y de presión, si la sonda va a ir instalada en una zona ATEX o no ATEX, bueno, pues a qué profundidad tenemos que insertar la sonda, el diámetro de tubería en el que tenemos que insertar la sonda, pues las condiciones de pH, si es un proceso agresivo químicamente o no es agresivo. Todas esta información nos va a dar suficiente información para poder definir cuál es la sonda idónea en cada punto del proceso. De igual manera, como hemos comentado, pues tenemos prácticamente las mismas ondas para procesos SATEX, en los que, pues evidentemente, hay que cumplir estas condiciones de seguridad. Entonces, tendríamos sondas específicas para zona 1, para zona 2, para zona 2.1 y zona 2.2. Aquí tendríamos las sondas que irían las sondas mesoscópicas, digamos, la sonda micro que hemos visto antes no podríamos tenerla para zona ATEX, y las especiales que hemos comentado, la Chocoscope y la Microbubble, tampoco dispondríamos para zona ATEX. Entrando ya un poco más en detalle en cada una de ellas, bueno, pues dentro de las sondas microscópicas tendríamos la MM2, que es la que va a un rango más bajo de tamaño de partículas, que irían pues, desde 0,5 a 75 micras. Bueno, evidentemente vamos a ir saltando, pero bueno, que puede ser instalada en tubería para una presión máxima de 3 bares, puede ir con celdas de flujo inline o outline, como podemos ver en esta imagen. En este caso sería una instalación outline que le tenemos en el laboratorio, con protección IP65, con lo cual en cualquier momento evitamos problemas de humedad o de polvos que entren dentro de lo que es la sonda. Se suele utilizar en procesos biológicos, emulsiones densas o suspensiones opacas. Tendríamos las sondas que tienen el vástago de 12 milímetros de diámetro. Son sondas que por lo general tienen una longitud de 320 milímetros, pero tenemos distintas longitudes de sonda dependiendo del diámetro de tubería en el que tengamos que insertarla. Es compatible con bridas Ceramat, que es una brida que de manera automática saca la sonda del proceso de la tubería para poder realizar limpiezas de manera automática. En este caso sí que el rango de presiones que aguanta la sonda es bastante más amplio. Podemos llegar a insertar la sonda en tuberías con presiones hasta de 320 bares, igual para la temperatura. Estas sondas tienen mayor resistencia que la MM2, llegando desde menos 10 a 450 grados. Tendríamos la sonda específica Microbubble, que lo que es una sonda específica para control de lo que sería el tamaño de las burbujas en procesos en los que este proceso sea importante. En estas gráficas, pues lo que viene a decir que en base a la disminución del número de partículas o el número de burbujas que tenemos en pantalla, va aumentando lo que sería el diámetro de cada una de las burbujas. Es un estudio que se hizo y bueno, que le resultaba muy útil al cliente. En cuanto a lo que es la sonda en sí, pues bueno, va del rango desde 9 a 1100 micras, con una longitud de 220 milímetros, hasta 10 bares de presión y hasta 130 grados de temperatura. Aquí tendríamos la sonda específica para aplicaciones de chocolate. Bueno, como veis en las distintas imágenes, las aplicaciones son múltiples. No solamente son aplicaciones de chocolates en sí, sino que podemos trabajar en chocolate con leche, chocolate en la que tengamos frutos secos también.
temas de licores de chocolate y demás. En cada una de las imágenes lo que podemos determinar es, por un lado, el tamaño de grano del cacao y también podemos visualizar pues, si tiene grasas, si tiene azúcares, cualquier componente que forme parte de este chocolate lo podríamos visualizar con la sonda. Dentro de lo que es la especificación, pues vamos desde rangos de 2 a 320 micras, la longitud de la sonda es de 220 milímetros, hasta 10 bares y 130 grados. Como dato adicional, esta sonda la tenemos en nuestro laboratorio de aplicaciones para en el caso de que tuvierais que hacer algún tipo de prueba con la sonda, algún tipo de demostración o incluso poner la sonda en vuestro proceso durante un tiempo se podría plantear. Tenemos sondas que tienen el vástago de 20 milímetros para aplicaciones pues, en las que el proceso sea más complejo o que tengamos unas condiciones más agresivas dentro de lo que es el proceso. En ese caso, pues este tipo de sondas irán en rango desde 30 a 7.700 micras, el campo de visión de 18 milímetros, la longitud de la sonda estándar es de 320 milímetros. Pero como hemos comentado, tenemos distintas longitudes de sonda dependiendo de la aplicación. Y esta sería la única sonda que no va insertada en tubería, no va insertada dentro del proceso. Se suele utilizar para pues, control de calidad, tanto en entrada en planta como en salida, y se suele colocar pues, encima de las cintas transportadoras para verificar pues, eso, tanto las materias primas que entran dentro de planta como el producto final una vez ya que ha pasado todo el proceso. Se coloca a una distancia, puede llevar unos paneles LED en el caso que sea necesario iluminar pues, la zona de medida y lo que va es ir midiendo de la misma manera, a ir captando imágenes cada X tiempo. Se pueden conectar la sonda y tomar imágenes hasta 12 hercios. De acuerdo a la velocidad del proceso, pues ya definimos cuál sería la forma idónea de captación de imágenes. Bueno, vamos a ver distintos accesorios que tenemos dentro de lo que son las sondas, tanto para tener las mejores imágenes posibles, como hemos visto, es un sistema que trabaja por imagen. De acuerdo a que tengamos mejores imágenes o peores, pues vamos a poder determinar de una manera más precisa esta distribución de tamaño de partículas. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que tenemos distintos tipos de sondas y accesorios. Podemos trabajar sin ningún tipo de reflector, trabajando por reflexión con respecto a la muestra que tenemos. Tenemos sistemas de transflexión, que lo que tenemos es un sistema de reflexión para captar estas imágenes. Y tenemos el sistema de medida en transmisión en U, que también funciona dependiendo del tipo de aplicación con el que vayamos a trabajar. En este sentido, tenemos distintos tipos de reflectores. Unos tienen distancias fijas y en otro caso trabajamos con reflectores en los que podemos ir variando esta longitud o esta distancia entre lo que sería la fuente de emisión con respecto al punto de medida, ¿vale? Y aquí tendríamos pues, las distintas longitudes que podemos tener para los sistemas fijos. Este sería el sistema en U, que se suele utilizar pues, en aplicaciones muy concretas. La distancia es de 8 milímetros entre el emisor y la zona donde vamos a realizar la medida, ¿vale? Aquí tendríamos una sonda o un tubo específico para cambio rápido. Las sondas habituales no van con este tipo de tubo de protección, pero digamos que sería un accesorio que se puede colocar para el caso que haya que cambiarlo a la hora de hacer limpieza y demás, que sea una operación sencilla. Y ahora vamos a hablar de 3 tipos de conectores distintos para conectar las sondas a los puntos de proceso. En ese sentido, una de las más habituales es la conexión SPECTITE. Esta es la que tenemos en nuestro laboratorio de aplicaciones. Realmente sirve para cualquier tipo de sonda, tanto los que tienen vástago de 12 milímetros como los que tienen vástago de 19 milímetros de diámetro. Y lo único que necesitaríamos para acoplarlo al proceso sería una conexión hembra 3/4 de pulgada NPT. Con eso nosotros ya podemos conectarlo y a partir de ahí empezar a hacer las determinaciones. Tenemos conectores tipo T-clamp, dependiendo de pues, el tipo de tubería que tengan los clientes, pues podemos utilizar también este tipo de conexiones. Tenemos también conexiones de proceso MFC Variven, pues como hemos comentado, depende un poco el proceso del cliente, depende de que trabajen con este tipo de tuberías
y podemos acoplar a este tipo de tuberías este tipo de conexiones más concretas. Tendríamos sistemas de limpieza automática. Es un sistema que se pone cubriendo el vástago para hacer limpiezas automáticas con agua destilada, con agua o con aire a presión, dependiendo de un poco de la aplicación en cada punto. Y también nos sirve en los casos en los que trabajemos pues por encima de 130 grados o por debajo de menos 10 grados para evitar problemas de condensación o para poder refrigerar la sonda y poder trabajar en condiciones más extremas. Este sería el tipo de híbrida retráctiles automático de NIC. SOPAD lleva trabajando con NIC durante mucho tiempo. Han desarrollado este tipo de híbrida que lo que hace es de manera automática recoge la sonda y la saca fuera de lo que es el proceso para poder realizar las limpiezas de manera mucho más sencilla y que pues, toda la operación de sacar la sonda e introducirla de nuevo dentro del proceso sea muy rápida y automática. Tendríamos estos tipos de tubos de inmersión cuando trabajamos en tuberías de grandes dimensiones, pues para que podamos introducir la sonda dentro del proceso, pues tendríamos este tipo de tubos que se conectan dentro de la tubería y por el cual vamos a introducir la sonda SOPAD para que podamos realizar la determinación dentro de lo que es la especificación de la tubería. Podemos conectar las sondas. Básicamente la sonda se compone de una central box que va conectada a la sonda y un PC industrial, ¿vale? Normalmente la conexión es vía Ethernet a través de un cable, pero cuando trabajamos, por ejemplo, en una zona ATEX, en las que el PC no puede estar instalado en la zona de medida, pues podemos llegar a una distancia entre el PC y la Central Box de unos 10 kilómetros, trabajando con este tipo de dispositivos y con fibra óptica. El tipo de comunicación habitual con cualquier proceso, los más habituales y con los que solemos trabajar es Modbus TCP/IP o PCUA, pero nos adaptamos a cualquier tipo de protocolo de comunicación, aunque sea distinto. Si un cliente trabaja con protocolo de comunicación Profibus o otro, nos podríamos adaptar y realizar este tipo de comunicaciones. Tenemos este tipo de armarios en el caso de que un cliente haya adquirido un sistema que no es específico para zona ATEX, pero en algún momento pues, haya cambiado las circunstancias de su proceso y ya entre dentro de una zona ATEX, pues podríamos incorporar este tipo de armarios para convertir lo que sería la Central Box dentro de lo que es una zona ATEX. Vamos a ver distintas aplicaciones, algunas basadas en aplicaciones industriales, principalmente sector cerámico, sector alimentación y vamos a ver dos específicas del sector farmacéutico. Pero vamos, tenemos aplicaciones, básicamente cualquier proceso en el que sea importante el control del tamaño de partículas, las sondas SOPAD son una solución idónea. En este sentido, pues la primera aplicación era para el control de perlas cerámicas. Hemos visto una pequeña introducción al principio y se ha realizado con la sonda InView. El planteamiento del problema que tenía el cliente en su momento, bueno, esto es generación de perlas cerámicas. Lo hacen a través de un sistema de granulación en un granulador de disco. Y la principal problema que tenía depende mucho de la experiencia del operador que trabaje. Entonces, dependiendo de este operador, dependiendo de la adición de aglutinante, dependiendo de la velocidad de rotación del granulómetro, pues se obtenían una distribución de tamaño de partículas en condiciones óptimas o no tan óptimas. Lo que hicimos con el sistema SOPAD fue, pues, esta misma imagen la hemos visto al principio, fue verificar cuál era la distribución del tamaño de partículas a lo largo del tiempo y dependiendo del proceso y saber cuáles eran las condiciones óptimas para el cliente. En este caso, pues el cliente daba por bueno que el porcentaje o el valor en porcentaje fuera mayor del 80%. En ese caso, pues lo que hemos comentado al principio, cuando lo estaban haciendo de manera manual, pues quizá cogían la muestra en una zona óptima, pero cuando el laboratorio daba el ok, pues se encontraba en otra zona en la que ya las condiciones del proceso no eran óptimas. De igual manera, podían coger una muestra en una zona de proceso no óptima, en la que no tenían las propiedades de
de estas perlas cerámicas en las condiciones óptimas de tamaño, pero cuando les daba el no OK, pues estaban en unas. En este sentido, el tener el sistema en continuo, pues lo que les daba es saber en todo momento en qué condiciones del proceso y saber en todo momento cuándo pueden recoger pues el producto final, porque ya están en las condiciones óptimas que necesitaba el cliente. Vamos a hablar también del refinado de chocolate. Esta es una aplicación que desarrollamos no hace mucho. El chocolate tiene unas, bueno, sobre todo el cacao tiene que tener unas condiciones específicas para que sea, bueno, pues que esté en condiciones óptimas, en boca, para que no sea áspero y demás. Entonces, se establece que el tamaño del cacao debería estar en torno a 30 micras. Entonces, lo que se produce es un proceso de molienda en el que vamos a ir moliendo hasta alcanzar estas condiciones. ¿Cuál era la problemática que tenía el cliente? Bueno, pues digamos que tenía varios procesos de desarrollo de chocolate, dependiendo del tipo de chocolate que fueran a desarrollar. Cada parte del proceso o cada proceso en concreto tenía una duración larga. Entonces, bueno, tenía ciertas problemáticas dependiendo de cada proceso que se fuera a desarrollar. En este sentido, lo que se hizo fue, después de la molienda del chocolate, se puso el controlador SOPAD y lo que se fue viendo es que el tiempo que necesitaban para obtener las condiciones óptimas de tamaño del cacao, en torno a las 30 micras, era mucho menor del que estaba empleando el cliente en la mayor parte de los procesos. De manera que el sistema SOPAD, una vez que alcanzaba estas condiciones de tamaño idóneo del cacao, ya daba el OK a la planta para recoger el producto y ya terminar el proceso de fabricación del chocolate. Bueno, una de las principales aplicaciones en el sector farmacéutico y uno de los, digamos, aplicaciones más problemáticas es la cristalización. O sea, son aplicaciones en las que requieren de muchos factores que vienen a formar parte de lo que es el proceso, como pues la temperatura, el perfil de temperatura, la homogeneidad, impurezas presentes dentro de lo que sería esta cristalización, el valor de pH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso complicado para hacer de manera manual y que requiere de personal muy especializado. En este sentido, bueno, pues aparte de que hay que controlar otra serie de parámetros, estas eran las imágenes que se iban visualizando dentro de lo que era el proceso, en lo que se iba viendo cuál era la formación de los cristales y en las que se veía pues en qué condiciones, pues aumentando la temperatura, evidentemente disminuíamos la cristalización, volvíamos a bajar la temperatura, con lo cual volvía a cristalizar, volvíamos a subir la temperatura, con lo cual volvíamos a bajar la cristalización, hasta alcanzar el tamaño óptimo del cristal para cada aplicación concreta. Y realmente resultó una aplicación muy interesante para el cliente. Tendríamos también un proceso de molienda dentro de un proceso farmacéutico. ¿Vale? En este caso lo que tendríamos era un reactor en el que se estaban generando pues, una serie de condiciones y en las que necesitaban un tamaño de partícula concreto. Con lo cual se decidió realizar medidas tanto dentro del reactor como fuera del reactor, dentro de lo que era un loop después de lo que era la molienda. Entonces, pues se fue desarrollando el método hasta alcanzar las condiciones óptimas, como veis aquí, de tamaño de partículas, pero de manera automatizada y controlando en todo momento cuál era el proceso. Bueno, cliente SOPAD tenemos en prácticamente cualquier tipo de sector en el que hay que controlar este tamaño de partículas. Mucho tenemos en el sector farmacéutico, petroquímico, biotecnología, minería o minerales. De hecho, han desarrollado una sonda específica para este sector por las condiciones abrasivas de las muestras. Tenemos sondas en el sector alimentación, sector químico, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, daros las gracias por vuestra presencia, por la atención y quedamos a la espera de resolver cualquier duda que haya podido surgir o que tengáis con respecto al proceso. Perfecto. Muchas gracias, Íñigo. Y ahora entra el turno de preguntas y respuestas si tienen cualquier duda sobre lo que ha ido comentando Íñigo durante la presentación. Nos pueden escribir a través del chat
Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, Íñigo lo contestará aquí en directo. Vamos a dejar un par de minutillos. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes y nos pregunta: ¿sería sencillo establecer una correlación entre los resultados de las sondas SOPAT con un granulómetro de laboratorio? Sí, es posible realizar este tipo de correlaciones. De hecho, es lo más habitual porque al final estamos comparando resultados obtenidos en el laboratorio por una tecnología distinta de la que estamos empleando en el proceso. En ese sentido, es más que habitual. Normalmente estamos comparando estas imágenes, estos resultados basados en imágenes y en algoritmos matemáticos, con lo que sería la tecnología más habitual, es difracción láser, pero se puede comparar con cualquier otra técnica que se utilice en el laboratorio para determinación del tamaño de partículas. Durante el proceso de instalación de la sonda SOPAT, aparte de instalar el equipo, optimizar el algoritmo que desarrollamos para cada aplicación concreta, se va revisando, se va contrastando estos resultados obtenidos con la sonda SOPAT de los resultados que se van obteniendo en el laboratorio. En base a eso se hace la correlación correspondiente. Perfecto, pues muchas gracias, Íñigo. Y tenemos, no sé si hay, tenemos otra persona que nos ha dejado una duda. Nos comenta Candela. Hola, ¿existen sondas externas que se pueden introducir en una disolución y enviar la información al PC? ¿O es necesario tenerlas conectadas a las tuberías por las que pasa el producto? Vuélveme a repetir, por favor. Sí. No sé si puedes ver. ¿Existen sondas externas que se pueden introducir en una disolución y enviar la información al PC? ¿O es necesario tenerlas conectadas a las tuberías por las que pasa el producto? Entiendo que cuando te refieres a la disolución, esta disolución es la que forma parte o la que circula a través de la tubería. Si no es este el caso, la posibilidad de instalar las sondas es múltiple. Quiere decir, lo habitual es una instalación inline dentro de lo que es tubería. Se puede hacer una instalación online, digamos, a través de un bypass. No hace falta meterlo dentro de lo que es el proceso concreto. Sí que tendríamos que sacar un bypass de lo que es el proceso principal y realizar la medida en este bypass de manera online, o podríamos hacer una medida online, quiere decir, utilizar un equipo de proceso para llevar distintas muestras y analizarlo, pues, intentando reproducir las condiciones de cada proceso. Lo más habitual es inline dentro de lo que es tubería, pero se puede a través del bypass de manera online o offline. No sé si responde a la cuestión, pero bueno, si no, déjanos algún comentario e intentamos resolver la duda. Gracias, Íñigo. Pues, Candela, si tienes alguna otra duda, Íñigo te la puede contestar y puedes escribir directamente, si te ha quedado alguna duda sobre la respuesta. De todas formas, como os hemos indicado antes, tanto la presentación la enviaremos en un par de días, como el vídeo os lo dejaremos otra vez para que lo podáis consultar, o también cualquier otra duda que tengáis acerca de la presentación que ha hecho Íñigo hoy, o si tenéis o queréis resolver cualquier duda, nos podéis contactar a través de este mail de info@ismat y Íñigo os responderá a la mayor brevedad posible en vuestro correo. Creo que alguien también nos está escribiendo. Sí, creo que tenemos formulada, que nos van a formular otra pregunta, Íñigo. Nos pregunta ahora otra persona nos dice: entiendo que las sondas se pueden instalar de manera permanente en una máquina o reactor y que podrán soportar ciclos de producción y limpieza. ¿Sería así? Sin ninguna duda, claro. Este tipo de sondas es para conectarlo en proceso y medir de manera continua
a lo largo del tiempo. O sea, no es una sonda que tengas que sacar de manera habitual. Sí que es cierto que necesita de un proceso de limpieza que hay que realizar, pues dependiendo de las condiciones de cada proceso y demás. Como hemos comentado también, hay sistemas de limpieza automática, con lo cual en ese sentido facilitaría mucho el alargar el mantenimiento que se pueda realizar dentro de cada una de las sondas, pero es un sistema específico para conectar en proceso y medir de manera continua. Perfecto, pues muchas gracias, Íñigo. Nos comentan que ha quedado resuelta la duda. No sé si algún otro de ustedes tiene cualquier duda que la podemos que pueda Íñigo ayudaros ahora. De todas formas, de forma genérica, queríamos agradecer el tiempo que nos han dedicado en asistir al webinar en directo. También recordarles que nuestra web pueden visitar, va a estar colgado también el webinar en un par de días y pueden visitar tanto este como otros que se han hecho con anterioridad acerca de esta técnica y de otras. Y que para cualquier duda, para cualquier evento también, si quieren ver el equipo de forma práctica, lo tenemos nosotros disponible en nuestras oficinas. Estamos en Madrid para poderlo visitar o hacer una demo si lo requieren. Creo que nos están dejando otra pregunta. Vamos a esperar un minuto. Nos comentan otra vez. Te formulo la pregunta, Íñigo. Solo una más, que no le ha quedado claro si se ha explicado al principio de la presentación. ¿La información que facilita el sistema son valores numéricos o de tamaño de partícula? Te puede dar los datos de la manera que sea necesario. Quiere decir, él te va a registrar, una vez que tenemos ya el algoritmo, ya está midiendo en continuo, te va a dar una relación de la distribución del tamaño de partículas, sea en volumen, sea en número, dependiendo de... Al final lo que pretende el sistema es darte la misma información de la que tú dispones en el laboratorio, pero de manera continua. Quiere decir, él te va a ir dando esta distribución del tamaño de partículas en línea. Si tienes que asociar un parámetro que necesites tener en cuenta, aparte de la distribución del tamaño de partícula, podemos hacerlo también. Es decir, en algún caso un cliente nos ha pedido medir un rechazo por encima de un tamaño de partículas concreto, entonces podemos calcular este porcentaje de rechazo, podemos tener percentiles, como hemos comentado, dentro de lo que es esta distribución de tamaño de partículas. En sí es la misma información que tienes en el laboratorio, pero de manera continua, básicamente. Perfecto. Nos pregunta también acerca de si tiene diferentes productos con tamaños diferentes, ¿podríamos tener diferentes programas para cada caso? Lo que tú puedes desarrollar dentro de lo normal es el suministro de una sonda que va conectada en un proceso. El proceso no tiene por qué ser siempre igual. O sea, se puede variar el proceso y se pueden desarrollar algoritmos para cada uno de los procesos que tenga el cliente en su fabricación. En ese sentido, no hay ningún tipo de limitación. De igual manera, no lo he comentado, con el mismo controlador podemos conectar a estas dos ondas, con lo cual pues también facilita. Digamos que si tenemos dos puntos de proceso que están no demasiado alejados uno de otro, con un mismo controlador podríamos tener controlados los dos procesos al mismo tiempo. Nos ha hecho también una pregunta relacionada a esta, de si se podría tener diferentes programas para cada caso. Nos comenta que, o bien, si tiene que controlarlo a través con su PLC. Se podría conectar, o sea, digamos, podríamos lanzar una señal desde el PLC a nuestro ordenador para cambiar este, digamos, método de medida para cada proceso específico. En ese sentido, sería programar para cada uno de los procesos, digamos, si llamamos al proceso 1 y va con el algoritmo A, el proceso 2 con el algoritmo B, podríamos sincronizar esto de manera que desde el PLC podemos lanzar para cada uno de los procesos.
Perfecto. Pues parece que ha resuelto la duda que se tenía. No sé si tienen cualquier otra consulta que le pueda ayudar Íñigo en directo. Creo que de momento ya no han formulado ninguna otra pregunta, Íñigo, por lo que te agradezco el tiempo que has invertido en el webinar y en realizarlo. Y también damos las gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado esta mañana en este webinar en directo. Y reiterando que en breve lo tenéis disponible, también estará disponible en nuestra web y aquí están los datos de contacto por si tenéis cualquier duda. Podéis contactar directamente y podéis formularnos cualquier tipo de pregunta si tenéis cualquier duda o si queréis incluso ver el producto físicamente, lo tenemos disponible en nuestra oficina de Madrid. Pues muchas gracias y les mantendremos informados de próximos webinars que iremos haciendo en un futuro. Muchas gracias y buenos días. Gracias por vuestro tiempo.